En este nuevo problema nos dicen que tenemos un generador de corriente continua tetrapolar que tiene 4 polos con bobinado imbricado con 1200 conductores en el inducido, en la periferia del inducido, una tensión de vacío de 250 voltios cuando gira a 500 revoluciones por minuto. Nos dan una serie de medidas a continuación de la estructura de la máquina. Aunque en esta asignatura nosotros no estudiamos la construcción de la máquina, vamos a aprovechar este problema para ver algunos conceptos nuevos, aunque sea sin justificar, ¿no? Nos dice que el diámetro del círculo que contiene la zapata polar es de 0,35 metros, la relación entre el arco polar y el arco de paso es de 0,7 y la longitud axial de la zapata polar es de 0,2 metros y nos pide determinar el flujo medio en el entrehierro. Vamos a ver. Vamos a intentar explicar con ayuda de la figura que hemos puesto aquí. Tenemos la misma figura en 3 dimensiones y una vista en planta, una vista frontal. ¿Qué estamos representando aquí? Pues de manera muy simplificada estamos representando el cilindro del rotor, donde irían los conductores del inducido arrollados sobre el mismo. No estamos representando ni los conductores, ni las ranuras, ni nada. Estamos representando el rotor como un cilindro ideal. Y luego vemos 4 piezas polares, ¿de acuerdo? Que configuran, aquí lo vemos un poco mejor, configuran el entrehierro, están separadas entre sí, donde una sería un norte-sur, norte-sur, no están indicadas. En cada una de ellas estaría arrollado parte del bobinado de excitación, ¿no? El bobinado de excitación estarían todos en serie y estarían creando alternativamente los polos norte-sur de la máquina, puesto que tenemos una máquina tetrapolar. Vamos a ver a qué se refiere todas y cada una de los conceptos que han venido indicando. Bien, por un lado, el primero nos dice el diámetro del círculo que contiene a la zapata polar. Es decir, sería el círculo de la cara interna del estátor, ¿vale? Entonces, tendríamos, vamos a dibujarlo en color, rojo podemos hacer. Entonces tendríamos que esta sería, falta una flecha, este sería este diámetro. El diámetro del círculo, este sería el círculo, la cara interna, ¿no?, del estátor. El círculo que contiene la zapata polar y este sería el diámetro D. Si ese diámetro D es de 0,35 metros, esta distancia de aquí. ¿Qué más cosas nos dice? Bien, nos dice, ¿qué es la zapata polar? La zapata polar es la superficie. Vemos que cada una de las 4 piezas de material ferromagnético que constituye el polo, entonces la zapata polar es la superficie de ese polo que se enfrenta al rotor, ¿vale? Sería esta superficie que vemos aquí en la representación 3D, pues sería esa superficie, ¿de acuerdo? Entonces por eso es el diámetro del círculo que contiene la zapata polar, ¿no? El círculo sería este y la zapata polar sería la superficie de cada una de estas piezas que está enfrentada al rotor. Nos dicen la relación entre el arco polar y el arco de paso. Bien, si aproximadamente, vamos a usar el ratón, podemos decir que aproximadamente este es el centro del rotor. Si trazamos 2 líneas que pasen entre 2 polos, vamos a suponer, que esto es un norte, que esto es un norte, esto es un sur, esto es arbitrario, ¿no? Un norte y un sur. Bueno, vamos a suponer 2 líneas que pasan por la línea neutra entre 2 polos adyacentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces el ángulo, vamos a dibujarlo con color azul. El ángulo
o mejor color verde. El ángulo este de aquí, vaya, este ángulo de aquí, ¿vale? Le vamos a llamar alfa. Pues alfa sería el ángulo, digamos, de paso. O el arco de paso, ¿de acuerdo? Y si nosotros voy a dibujarlo para el otro lado. Voy a mover la B aquí para que estorbe menos. Y ahora en color azul voy a volver a dibujar dos líneas punteadas desde el centro, pero que esta vez abarquen lo que es la parte inferior del polo, ¿vale? Entonces este ángulo que mediríamos nosotros aquí, que le llamaremos por ejemplo beta, el ángulo beta sería el ángulo correspondiente al arco polar. Esto tendríamos que escribirlo en rojo. Bien, entonces realmente el arco sería en este caso el arco de circunferencia, ¿no? de este ángulo, ¿no? El arco que dibujaríamos entre las líneas que lo definen. Para que se quede el dibujo más coherente, pues dibujaremos cada uno del color correspondiente. Vale. Bueno, pues entonces resulta que si dividimos el arco correspondiente, vamos a ver, el arco polar, que sería este arco de aquí, ¿no? Entre el arco que corresponda, medido sobre el mismo círculo, que correspondería al paso polar, pues nos quedaría 0,7. Es decir, voy a intentar dibujarlo a mano. Este sería el arco polar. Y en color verde, voy a intentar dibujarlo. Este sería el arco de paso. Vamos a utilizar la letra tau, griega, ¿vale? Entonces resulta, volvemos ya a color negro, resulta que si divido LP, el azul, entre L tau, el verde, me sale 0,7. Ese es el dato que me están dando. Ahora me dice que la longitud axial de la zapata es de 0,2 metros. El eje de la máquina sería esta dirección. Por lo tanto, vamos a usar otro color, que puede ser este. No hay ninguna que se vea bien. Aquí, este de aquí. La longitud axial de la zapata sería una longitud medida aquí. Y esa longitud axial de la zapata mide, vamos a llamarle L2, mide 0,2 metros. Bien. Bueno, pues con todo esto vamos a intentar resolver el problema, con todo lo que hemos comentado para interpretar los datos que nos están dando.
Entonces, nos piden la densidad de flujo medio, ¿vale? La inducción B. Para calcular la inducción, vamos a ver qué nos hace falta. Nos piden B, medio en el polo, por polo. Para calcular el valor medio podemos coger el valor medio por polo del flujo y dividirlo por la superficie del polo, ¿vale? La superficie de la cara interna del polo. Esto lo podemos calcular. O no, todavía no. Es verdad, todavía no. Vale. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ver, a este le estamos llamando, a esta distancia le estamos llamando LT, y a esta distancia le estamos llamando L tau. Bien, nosotros podemos calcular L tau cogiendo lo que vale la longitud total de la circunferencia y dividiéndola por 4, el número de polos, ¿vale? La longitud total de la circunferencia sería 2pi por el radio de esa circunferencia. Como lo que tenemos es el diámetro, pues será 2pi por el diámetro partido por 2 o pi por el diámetro. Sería pi por, dijimos que era 0,35. Bueno, pues 1,1 metros sería lo que mediría la circunferencia completa. L, mayúscula. La longitud del arco de paso sería la longitud completa partido del número de polos. Ya tenemos lo que vale esta longitud verde. Como resulta que nos dicen la relación entre la longitud de la cara interna del polo y la longitud del paso entre líneas neutras de los polos, que vale 0,7, por la longitud del arco polar será 0,7 por 0,275. Vamos a quitar la unidad y sería pues 0,1925 metros. Sería esta distancia de acá. Bueno, voy a parar un momento el vídeo, voy a reordenar un poco lo que tenemos ya escrito para poder resolverlo todo en esta misma hoja. Y continuamos. Bueno, se habrá producido un salto en la imagen y lo que hemos hecho ha sido un poco agrupar lo que tenemos calculado. Bien, ya tenemos la longitud, esta longitud azul, y como tenemos esta longitud axial de la zapata polar, tenemos realmente los dos lados de la superficie interna del polo, ¿no? Aquí vemos la superficie interna del polo, pues tenemos la longitud de este lado, que es LP, y la longitud de este lado, que es L2, ¿no? Entonces la superficie interna del polo, que le llamamos S, sería LP por L2. Vamos a ver, LP es 0,1925 y L2 no lo dan, es 0,2. A ver, ¿dónde lo tengo? Sería 0,0385 metros cuadrados, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida nos dicen que es la tensión de vacío, nos dicen que es 250, esa es la FEM. La fuerza electromotriz inducida son 250 voltios, aunque nos dicen que es la tensión de vacío, pero en este caso coincide con la FEM. Y esto será igual a K por flujo por la velocidad angular. Bien, la K, vamos a utilizar la fórmula. La constante de máquina sabemos que es el número de conductores en la periferia del rotor, número de pares de polos, 2pi, número de circuitos en derivación. En este caso, el número de conductores totales en el rotor, en el inducido, son 1200.
tenemos dos pares de polos, tenemos 2 pi y el bobinado imbricado. En el bobinado imbricado P y C valen igual. Esto sería esta constante, el flujo, que no lo sabemos, y todo esto ocurre a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. De aquí sacamos el flujo, que sale 0,025 Weber. Y por lo tanto, usando esta expresión de aquí, pues tenemos que la B sería 0,025 Weber entre la superficie que hemos calculado antes. Y nos sale 0,649 teslas. Ese es el resultado de pedido. Bueno, pues lo enmarcamos como suele ser habitual y hemos conseguido resolver el problema en una sola hoja. Con esto queda terminado.